Eso ha pasado hace un año, por eso estoy haciendo este vídeo. Estoy haciendo este vídeo ahora mismo porque hace un año que yo empecé a ir a terapia y que mi vida ha cambiado tanto. Adiós, es la mejor. Adiós. Oli, para quien no me conozca, yo soy Mer y tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo, la verdad, porque es algo bastante importante para mí. Literalmente ir a terapia me ha cambiado la vida. También es que lo he pasado mal, entonces pues es importante para mí compartir todo esto. En este vídeo quería hablar con vosotras de mi experiencia yendo a terapia, de mi historia con la ansiedad, el por qué he necesitado ir a terapia y cómo me siento ahora al respecto, aparte de dar algunos consejillos que se me ocurren para que sea lo más eficaz posible para ti ir a terapia o para que lleves bien el proceso de sanación. Quiero hablaros de mi historia con la ansiedad, que es el por qué yo necesité ir a terapia, ¿no? A ver, yo he tenido ansiedad desde los 15 años. Ahora mismo tengo 24. Yo divido mi historia con la ansiedad en 3 crisis grandes. Al final son muchos años como para que la cosa se haya mantenido igual o estable todo el tiempo, ¿no? Yo a los 15 años tenía problemas familiares, no tenía una buena relación con mi padre. Eso hacía que en mi casa siempre hubiera conflicto. Además, también tenía problemas de autoestima, estaba conociéndome a mí misma. Empecé a escuchar música distinta, me alejé de mi grupo de amigas, al poco tiempo salí del armario. No sufrí bullying ni nada parecido, pero sí que es verdad que eso estaba en ese momento de la adolescencia en el que todo se te va a la mierda. Empecé a tener problemas de ansiedad, ¿no? Fue también cuando empecé a salir con Mel. La ansiedad me hacía que yo no tuviera ganas de comer, todo me daba ganas de vomitar y dejé de comer. Entonces adelgacé en un mes 10 kilos, tenía ataques de ansiedad constantemente, no podía dormir sola porque me daban ataques de ansiedad. Muy mal todo, la verdad. Fue una época muy dura de mi vida. También, como apenas comía, sentía todo el tiempo que iba a desmayarme. Entre la ansiedad y no comer, esto era una mierda. La cuestión es que un día pues mi madre se cansó, estaba preocupada, tal, me llevó a mi médico de cabecera y le dijo: oye, mira, ¿qué hacemos con esta niña? Porque no está bien, le está pasando algo, no come, no está bien. Para mi médico de cabecera, como yo era una chavala de 15 años y punto, me dijo: tiene principio de anorexia. La llevamos al psicólogo. Primero fui a varios médicos privados porque así como que mis padres podían elegir a quién iba, podía ir más veces. No fue bien, la verdad. No me sirvió de nada esas veces que fui al psicólogo porque para ellos esto eran problemas de niñas y no me hacían hacer dibujos y me hacían hacer cosas que a mí no me estaban ayudando en nada. Me escuchaban, yo lloraba mucho, vale, pero a mí nadie me estaba dando soluciones ni me estaba diciendo: el problema que tienes es este y tienes que encontrar una solución. Mi problema para ellos no era ninguna realidad, eran cosas de niñas y ya está. Entonces muy mal. Por ejemplo, una psicóloga me dijo que a lo mejor me gustaban las chicas por la mala relación que tenía con mi padre y yo en plan, shock it. O sea, no volví a ser psicóloga, fue una sesión y ya está. Probé muchos psicólogos distintos, empecé a ir a de la seguridad social, tampoco me servía de nada. Al final dejé de ir también. A mí en ningún momento nadie me dijo que yo tuviera ansiedad, todo se quedó en que yo tenía principio de anorexia. Porque claro, a ver, no nos olvidemos de que ahora mismo se habla muchísimo de la ansiedad, tiene muchísima visibilidad en redes, está en boca de muchísima gente tiene ansiedad, ahora se habla de ello. Pero en 2012-2013 ni Dios hablaba de la ansiedad. En esa época la ansiedad era un sentimiento, era pues estar nerviosa, era como tener ese sentimiento impulsivo y tal, pero no era ningún tipo de trastorno, o sea, simplemente era un sentimiento. Hubo un momento en el que yo ya estaba en plan, a ver, yo no puedo sostener esta situación, no sé si voy a aguantar estar así toda la vida, no mejoraba de ninguna forma. Entonces pues llegó un momento en el que me desesperé bastante, de verdad no pensaba que pudiera seguir aguantando. Eso me dio mucho miedo y del miedo que me dio empecé como a intentar hacer todo lo posible para evitar los ataques de ansiedad, porque le cogí mucho miedo a tener ansiedad, aunque yo no sabía lo que era. Es que nadie me había dicho lo que tenía, yo no podía buscar información, no me podía sentir identificada con nadie y pues muy mal, la verdad. Empecé a trabajar la manera de evitar encontrarme en esos momentos en esas sensaciones tan malas que yo me encontraba, ¿no? Que sentía que me ardía todo el cuerpo, tenía sudores fríos constantemente, me mareaba muchísimo, me sentía que me iba a morir. Busqué a toda costa evitar esas situaciones y la verdad es que empecé a mejorar porque también me di cuenta de que estar bien alimentada y comer bien me hacía tener menos ansiedad. Eso fue un punto clave totalmente. Empecé a comer bien, normal, en plan, a comer comida, no sé, alimentarme. Y eso me ayudó muchísimo a mejorar mi ansiedad. Mi vida como que mejoró un poco en ese momento. A los 17 años o así, mis padres se separaron. Yo ya
prácticamente dejé de tener relación con mi padre. El problema vino en que asumí demasiadas responsabilidades con mi hermano y con mi madre porque sentía la culpa de el divorcio, ¿no?, de mis padres. Yo no tenía buena relación y eso fue una de las causas por las que mis padres se separaran. Mi hermano era adolescente, pequeñito, y mi madre se había quedado sola con 2 hijos, entonces yo asumí muchísimas responsabilidades que no me tocaban. Volvimos a la carga. A los 19 yo me fui de casa de mi madre porque me vine a Valencia a estudiar, en plan dejé de estar viviendo con mi madre y mi hermano. Con toda la responsabilidad que yo ya había asumido o que me había tocado asumir en cierto modo, pues me sentí muy culpable de haberme ido y me hicieron sentir muy culpable de haberme ido, más bien. Además, pues bueno, la vida es así. Tuve que vivir que varias personas de mi alrededor murieran de causas accidentales, en plan, nada que te vieras venir. Y de hecho, una de las personas que murió cerca de mí, literalmente murió delante de mí. Fuimos a un concierto en 2017, el Mad Cool de 2017, y una acróbata que había antes de ver a Green Day se cayó de una altura de, no sé si eran 30 metros, y falleció. Pues evidentemente todos lo vimos. No fui la única, ¿no? Yo tengo miedo a las alturas desde los 3 años o así. Aparte, siempre me ha dado miedo a la muerte, así que se me juntó eso con otras personas a mi alrededor que murieron, un cantante que me gustaba, un amigo de la familia. De un día para otro se habían muerto. Además también hubo un incendio en el piso de estudiantes en el que estábamos. Muy mal todo porque yo de repente la vida me dio un golpe de realidad y me di cuenta de que cualquier cosa te puede pasar en cualquier momento. Que para una persona que tiene ansiedad es lo peor que te puede pasar. Todas tus sospechas son ciertas de repente. Bien, pues así empezó mi segunda crisis de ansiedad fuerte. De hecho, yo creo que fue la peor. Quiero decir, la de la adolescencia fue muy dura porque no tenía los recursos para estar bien. No, la verdad es que no sé cuál fue más dura. Y es que yo empecé a tener muchísimo miedo a que cualquier persona de mi alrededor muriera en cualquier momento. Literalmente yo pensaba que eso podía pasar, entonces me daban ataques de ansiedad de que la gente no me respondiera a los WhatsApps, me daban ataques de ansiedad de que la gente no me cogiera una llamada de teléfono. No sé, si alguna persona a mi alrededor se encontraba mal, yo pensaba que es que se iba a morir. En plan, si tú estabas a mi lado y a ti te dolía la cabeza, para mí tenías un tumor cerebral y te quedaba una semana. Lo pasé muy mal. Literalmente me daba miedo vivir porque me daba miedo que cualquiera se pudiera morir en cualquier momento. Fue fatal, la verdad es que fue una época horrible. Como síntomas físicos además también fue una época súper bestia porque yo estaba todo el día mareada, caminaba desequilibrada, me chocaba con todo porque estaba muy mareada, era como si fuera drogada todo el día, veía en túnel, las cosas se movían a mi alrededor. Además, lo que era mi ansiedad iba incrementando conforme iba pasando el día. Yo por la mañana me despertaba bien, pero yo por la tarde-noche todo me empezaba a dar vueltas. Además, tampoco podía consumir nada que me afectara a mi estado mental, ¿no? Como nada de cafeína, ni teína, ni alcohol, nada que me emocionara demasiado porque entonces yo perdía el control y me daba ansiedad. Es que era un momento en el que a mí ansiedad, es que me daba ansiedad todo, o sea, todo, literalmente. En plan, a mí nadie me había dicho que esto era ansiedad, pero yo poco a poco fui descubriendo cosas, ¿no? Porque lees a gente en internet, al final que se visibilice la salud mental sirve para esto. Para quien me tiembla la voz un montón. Es emocionante hablar de esto, la verdad. Lo estaba pasando súper mal. Conseguí una cita con la psicóloga de la Seguridad Social. Literalmente tuve que suplicarle a mi médico de cabecera que me dejara ir al psicólogo. Fui una primera vez hablándole de mi problema y me dijo que me llamaría para decirme si me aceptaban o no. Y va y me llama y me dice que no. Y yo en plan, ¿cómo me puedes estar diciendo esto? Y entonces pedí cita otra vez y volví a insistirle, literalmente yo llorando, diciéndole por favor, llévame al psicólogo. Conseguí que me dieran cita y me atendió una chica súper maja que me dijo por fin que lo que yo tenía era ansiedad. Fue la primera persona que me dijo, oye, tú tienes ansiedad, esto es lo que te pasa. Gracias por decirme. Fue una chica súper maja y aunque estaba sustituyendo a alguien de vacaciones, yo sabía que ya no la iba a volver a ver más porque mi siguiente cita era 4 meses después. Entonces la chica procuró darme herramientas para que yo pudiera gestionar esos ataques de ansiedad y yo pudiera hacer algo con ellos, que no pudiera ayudarme a solucionar mis problemas porque no me iba a poder ver más. Yo al final dejé de ir a las citas de la Seguridad Social porque una cita cada 4 meses no me puede ayudar en nada. Lo bueno es que esta chica sí que me confirmó que lo que yo tenía era el trastorno de ansiedad generalizada y me ayudó eso muchísimo porque pude buscar a otras personas que les pasara lo mismo que a mí, pude buscar información en internet, ponerle nombre a algo y en ese momento conseguí quitarme algunas relaciones que me hacían mucho mal, que me estaban generando muchísima ansiedad. Intenté asumir que todos vamos a morir algún día, que nada dura mucho tiempo, ni tampoco la gente, ya sea porque les echas de tu vida o porque
puede pasar cualquier cosa. Me tocó entender de algún modo que eso iba a pasar en algún momento, que no tenía por qué pasar ahora. También intenté como mentalizarme de que la gente sobrevive a las cosas y no te mueres de un resfriado. Evidentemente, cuando tú tienes ansiedad, todo lo que sientes es irracional y tú lo sabes hasta cierto punto, pero el sentimiento lo tienes igualmente. Hubo una noche, estábamos Mel y yo, cada una en casa de nuestras madres, y resulta que a mí Mel, por lo que fuera, estábamos hablando por la noche, a punto de irnos a dormir, ¿vale? Y por lo que fuera dejó de contestarme a los mensajes. Madre mía, es que recuerdo esa noche, fue una noche horrible, una de las peores noches de mi vida. Yo llorando hasta las 3 de la mañana porque Mel me había dejado de contestar a los mensajes porque para mí hasta cabía la posibilidad de que hubiera caído un meteorito en su casa. Literalmente lo pensé. O que se había incendiado su casa, o que les habían entrado a robar, le había dado un ataque al corazón. Es que la ansiedad es así de irracional y tú no puedes hacer nada más que entender que es ansiedad y no escucharte a ti mismo. Pero claro, ¿hasta qué punto tú sabes dónde está la línea? ¿Hasta qué punto es ansiedad o es instinto? Evidentemente eso era ansiedad. Creo que es que lo que pasó es que se fue a dormir, o sea que imagínate. Pues gracias a intentar asumir todas estas cosas, que otras personas de mi alrededor dejaran de tener problemas, que otras personas de mi alrededor se fueran de mi vida, mejoré un poco y pude como controlarlo en cierto modo, ¿no? Y bueno, sigo teniendo miedos de estos, pero ya no son tan irracionales como antes. Mi tercera crisis de ansiedad no fue tan fuerte realmente, fue el año pasado. Tenía 23 años y no fue tan fuerte porque la ansiedad y yo éramos colegas, quiero decir, llevamos viviendo juntas muchísimo tiempo. Yo ya conozco lo que me va a pasar, conozco las sensaciones que tengo, sé cuándo es ansiedad y sé cuándo no lo es, y sé por qué me pasa. A lo mejor tomarme un café con cafeína me hace tener ansiedad, al final una se conoce. La cuestión es que mi tercera crisis de ansiedad vino porque mis pensamientos sobre la muerte y tal estuvieran un poco bajo control, mis problemas de responsabilidad con mi familia seguían exactamente igual o peor. Empecé a darme cuenta de que mis relaciones familiares no estaban bien equilibradas y que no recibía ni una quinta parte de todo lo que yo daba. Yo estaba exprimiendo toda mi vida para personas que no eran capaces de hacer nada por mí. Estaba siendo utilizada. Empecé a sentir que no le importaba a nadie, que solo estaba en esas relaciones porque tenía mucho que aportarles, pero que nadie estaba dispuesto a aportarme nada a mí. También empecé a tener como muchos problemas de autoexigencia en cuanto a estudios o en cuanto a cualquier tipo de cosa, porque sentía que nunca era suficiente, que nunca recibía el cariño que tendría que haber recibido. Todo el mundo daba por hecho que yo iba a estar ahí. También daban por hecho que no hacía falta que ellos estuvieran para mí. Además, empecé a trabajar mientras estudiaba y eso me hacía tener muchísimo estrés. De repente, pues un día estaba yo tranquilamente en casa, me agobió por algo y empecé a tener unos dolores en el pecho brutales. En plan, me salían por aquí, pero me cogían toda la espalda. Estaba totalmente rígida, tensa, me tenía totalmente atrapada, como si me estuvieran pinchando con 1000 agujas por todo el pecho y la espalda, inmovilizada por ese dolor. En un principio me asusté mucho porque, pues como habréis deducido, soy bastante hipocondríaca, me daba mucho miedo, ¿no? Pero yo sabía lo que era, en plan, después de tanto tiempo, pues yo ya sabía que eso era ansiedad, que estaba tardando mucho en expresarse, ¿no? O en representarse de esa forma en mi cuerpo. Pues otro día en el trabajo también me dio igual y yo fue en plan, a ver, no puedo aguantar esto. Este dolor en el pecho no fue tan malo para mí, no me incapacitó tanto como me incapacitaron muchísimos otros síntomas en el pasado, ¿no? Yo llevé la situación bastante con calma, bajo control, entonces yo dije, vale, yo sé que esto es por esto, así que voy a pedir cita en el psicólogo. Por fin, porque al final pues yo nunca había dejado de tener ansiedad y debería de haber ido al psicólogo muchísimo antes de que empezaran los dolores en el pecho, pero bueno, yo sentía que mi cuerpo estaba dándome la alerta de un modo que yo no había sentido antes, para que así tampoco lo ignorara otra vez, porque al final, pues como nunca he dejado de tener ansiedad, siempre he tenido esos mareos, siempre he tenido esa visión en túnel, me era muy fácil decir, esto es ansiedad, voy a dejarlo estar porque ya se callará, ¿no? Entonces creo que mi cuerpo reaccionó de una forma que yo no me esperaba, que era con esos dolores en el pecho, y fue una llamada de alerta de, tía, algo no va bien, espabila. Entonces así es como pedí mi primera cita con la psicóloga y empecé a cambiar mi vida. Mi experiencia yendo a terapia. En la primera sesión mi terapeuta me dijo, a ver, tú lo que tienes es un problema de comunicación. Y yo, en plan, te prometo que yo eso no me lo esperaba. O sea, pues no esperaba que la gente que pasaba de mi cara y que
no me hacía ni caso, que no cuidaba de mí ni nada por el estilo, tampoco me escuchara. No sé por qué me sorprendía eso. Pero eso es la perspectiva del tiempo, de cuando tú ya sabes cuál es el problema que había y ahora dices, chica, ¿cómo no te estabas dando cuenta? Si era súper obvio, ¿no? Pero pues eso, cosas que pasan. Entonces, en fin, la cuestión es que al final resulta que la cosa es que yo tenía que poner límites en mis relaciones familiares. ¿Cómo no me di cuenta antes? Pues no lo sé, porque esas cosas pasan cuando estás en una relación en la que una persona tiene como muchísimo poder sobre ti, aceptas cosas que no aceptarías de otra persona, también influye el tener baja autoestima y, en fin. Tengo un vídeo hablando sobre poner límites que básicamente cuento mi experiencia en estas relaciones, en cómo puse límites y cómo cambió todo en mi vida, que os lo voy a dejar por aquí. En cada sesión estuvimos hablando de un familiar distinto, cómo me afectaba mi relación con esa persona. Me ayudó a darme cuenta de que yo no me estaba valorando a mí misma, estaba dejando que pasaran cosas que no eran buenas para mí o que pasaran cosas que no habría permitido que le pasaran a otra persona y que estaba poniendo a todo el mundo por encima de mí y de mis necesidades. Entonces pues empecé a poner límites y, como es de esperar, los límites no sirvieron para nada más que para hacerme sentir culpable por estar poniéndolo y que me hicieran aún más daño. ¿Qué pasa cuando en una relación los límites no sirven de nada? Pues que la relación termina, porque no lleva a ninguna parte. La relación es cosa de dos y si tú no estás bien en ella, pues te vas a ir. Tuve que cortar relaciones muy importantes para mí. Cuanto más me alejaba, mejor me encontraba, menos ataques de ansiedad tenía, menos mareada estaba. En cuestión de unos 3 meses dejé de tener ataques de ansiedad y poco a poco ha ido desapareciendo más y más. Eso ha pasado hace un año, por eso estoy haciendo este vídeo. Estoy haciendo este vídeo ahora mismo porque hace un año que yo empecé a ir a terapia y que mi vida ha cambiado tanto. Que soy una pesada y siempre os estoy hablando de que estoy en un momento de cambio y estas cosas, pero es verdad y es por esto. Literalmente ahora querría hablaros de cómo ha cambiado mi vida desde que empecé a ir a terapia, y es que literalmente todavía no conozco a la persona que soy ahora mismo. He cambiado tantísimo después de haber podido solucionar estos problemas que todavía no sé quién soy bien. A veces pienso en la persona que yo era hace un año y la persona que soy ahora mismo y wow, con deciros que yo antes era súper introvertida y ahora me consideraría una persona extrovertida. ¿Cómo te quedas? Yo aún no lo sé, aún no lo entiendo. La cosa es que yo fui a terapia porque pensaba que mi dolor en el pecho era por el estrés y la autoexigencia y era porque tenía que terminar ciertas relaciones. Es muy difícil darte cuenta tú sola de qué es lo que te está haciendo daño a veces y está muy bien tener una persona completamente ajena a ti para que te ayude a darte cuenta de esto. Entonces, la cuestión es que toda mi ansiedad venía de relaciones familiares que me estaban consumiendo. Son las relaciones que he mantenido desde que empecé a tener ansiedad a los 15 años hasta ahora mismo que tengo 24. A veces no te das cuenta del problema que tienes aunque lo tengas delante de tus narices. A veces quien debe de cuidar de ti es quien te consume. Bueno, ya hablaremos en otro vídeo algún día sobre la familia. Me encantaría que me dijerais que queréis hablar sobre esto porque a mí es un tema del que me gusta mucho hablar. Creo que la familia es un concepto muy interesante sobre el que conversar, sobre el que dar opiniones y sobre el que se habla demasiado poco. Yo ahora mismo no creo que la ansiedad se vaya a ir nunca. Si vuelvo a tener algún problema de salud mental, pues la ansiedad va a ser lo primero que venga. Que si hago ciertas cosas, si estoy muy emocionada, si estoy muy nerviosa, si estoy pasando por un mal momento, vuelve, pero ya no es lo mismo que antes. Me he quitado un peso de encima enorme y he aprendido muchísimas cosas sobre mí misma que no tenía ni idea, lo cual me parece que al final es lo más importante de todo esto. Y también he aprendido que tu salud física y tu salud mental están muy ligadas y que si una cosa está mal, la otra puede estar mal también. Algo que me ha ayudado en todas mis crisis de ansiedad ha sido alimentarme bien y dormir bien. Ha sido lo que más me ha ayudado. Que parezca una tontería, al final cuando tú no estás bien te cuesta más cuidarte y te cuesta más hacer las cosas básicas bien. Los consejos que yo os daría para que ir a terapia pues sea lo mejor posible. Primero de todo, confía en tu psicóloga. Haz caso a tu psicóloga y escucha sus consejos. Que parece una tontería, pero a la gente le cuesta mucho escuchar a sus psicólogas. Está claro que es una persona que no te conoce, que no conoce tu situación y que no conoce tus circunstancias, ¿no? Pero ahí estás tú para explicárselas. No es una persona que te quiera hacer daño y no es una persona que quiera ningún mal para ti, porque realmente le das igual. Quiero decir, me parece muy importante asumir y entender que psicóloga es una persona que te está ofreciendo un servicio al igual que lo hace tu médico de cabecera. ¿Tú no crees que tu médico de cabecera te vaya a hacer ningún mal, que si tienes mal una mano vaya a hacer lo que sea para que te amputen el brazo, verdad? Pues lo mismo con tu psicóloga. Tu psicóloga no quiere hacerte daño, no le importa tu vida realmente y eso es algo positivo porque solamente está ahí para hacer su trabajo y su trabajo es que tú poco a poco sepas gestionar mejor tu salud mental
y que poco a poco estés mejor. Hasta que te critique, escúchala y acepta lo que tenga que decirte, porque muchas veces nosotros también hacemos las cosas mal y eso nos repercute a nuestra propia salud mental. A mí me parece súper importante que tú vayas a terapia estando dispuesta a trabajar sobre tu salud mental y sobre tu vida. No lo va a hacer todo tu psicóloga diciéndote cosas, sino que tienes que trabajar en ello, tienes que hacer cambios en tu vida, tienes que hacer sacrificios, echar a la gente de tu vida, hacer cosas por ti misma, tener cierta fuerza de voluntad, ¿no?, en hacer cosas que te hagan estar bien y en las cosas que te aconseje tu psicólogo. Por otra parte, me parece súper importante, por lo que he dicho antes, que vayas al grano, que tú le digas las cosas. Yo en mi primera sesión de terapia a mi psicóloga le dije, mira, hola, yo me llamo Mer, tengo ansiedad, esta es mi situación familiar y mi situación social, mi situación amorosa y de estudios y tal. Así que con todo esto que yo te he dicho, a mí lo que me pasa es que tengo ansiedad, que tengo ataques de ansiedad, que no estoy bien, dime qué tengo que hacer. Y ella ya empezó a hacerme mis preguntas y a sacar sus conclusiones y a resolver todo este puzzle y a decirme qué es lo que me vendría mejor o qué es lo que me haría falta o dónde estaba el problema de todo, que estaba en que yo no era capaz de expresar mis sentimientos o mis emociones o mis problemas y conflictos. Algo también como consejo que me parece súper importante es, yo lo que tenía era una libreta que utilizaba siempre para ir a terapia. Durante mis sesiones iba apuntando las cosas que me parecían interesantes tener en cuenta, luego al final de la sesión hacía como un resumen de lo que me había dicho mi psicóloga, no lo que yo pensara, sino lo que ella había dicho. Después sí que escribía sobre lo que yo sentía. A lo largo de la semana, entre una sesión y otra, iba escribiendo también las cosas que me había hecho sentir, lo que ella me había dicho, las reflexiones, las conclusiones a las que había llegado, porque me ayudaba muchísimo más a pensar. Y ya no es que me ayudara a pensar en ese mismo momento, es que de la primera sesión a la quinta las cosas habían cambiado muchísimo y me gustaba poder volver a leer lo que sentía al principio o el momento en el que me di cuenta de X. Me parece muy importante y muy interesante tomar como un registro de cómo va evolucionando tu situación y tu sentimiento y tu problema. Otra cosa súper importante es que si no te sientes cómoda con tu terapeuta, cambia de terapeuta. No pierdas el tiempo tú, no le hagas perder el tiempo a ella. Tú al final estés ahí con una finalidad y con un motivo, ¿no? O le puedes decir directamente, oye, yo creo que así no estoy mejorando o creo que esto no me está sirviendo de nada, deberíamos de enfocarnos más en X. Tú puedes guiar a tu terapeuta y decirle cómo crees que te va a sentar mejor, que te van a venir mejor las sesiones. Y en el caso de que no conectéis de ninguna de las formas, cambia de terapeuta. Puedes pedir que te pongan a otra o puedes directamente acudir a un terapeuta distinto. Es que lo que está en juego es tu salud mental y la cuestión de todo esto es que tú mejores poco a poco, ¿no? Que tu salud mental, que tus problemas se resuelvan, que tu salud mental mejore. Y si con una terapeuta no surge porque no hay conexión, pues no pasa nada. Otra terapeuta habrá, ¿no? Quiero decir, habrá alguien que te entienda y alguien que te haga sentir bien. Pues esto es toda mi historia. Quiero decir que llevo 45 minutos hablando. Esta es mi historia de salud mental, esta es mi historia con la ansiedad, esto es como me ha ayudado a mí la terapia y quiero deciros que os cuidéis mucho, que busquéis personas que os quieran, que os queráis vosotras mucho también. Espero que os haya gustado el vídeo, me encantaría leer vuestras historias, me encantaría leer cómo ha sido vuestra historia de salud mental, si habéis tenido problemas con la ansiedad, que os ha hecho sentir, no sé, que compartamos un poco como solemos hacer en los comentarios de estos vídeos. Ha sido un placer contaros todo esto porque en verdad tenía muchas ganas de contarlo. Al final siento que es una parte importante de la historia de mi vida porque me ha acompañado todo esto mucho tiempo. Yo ahora mismo me encuentro muy cansada de recordar todo esto. La salud mental es muy importante, que ojalá tuviéramos más recursos para poder cuidarnos. También las circunstancias de nuestra vida afectan a nuestra salud mental, tener un buen trabajo, tener un buen ambiente laboral, familiar y social. Muchas veces no todo está en nuestra mano, pero tenemos que hacer todo lo que podamos para estar bien porque al final no nos queda otra. Un abrazo súper fuerte a quienes estén pasándolo mal, un abrazo súper fuerte a quienes lo hayan pasado mal hace tiempo y un abrazo a todas porque en algún momento de la vida todas lo vamos a volver a pasar mal, así que